ha ido al alza. En España se ha situado en el 3,6%, en Aragón en el 3,2%, ha subido electricidad, vivienda y también cesta de la compra. Esto ha hecho que la tendencia en los hogares cambie y nos quedemos más en casa. Alba. Sí, el resumen es que comemos más, bebemos más, pero lo hacemos más en casa que fuera. Un dato, no sé si alguna vez se han puesto a sumar cuánto dinero se gastan al año en alimentación. Bueno, pues son la friolera de 2.873 euros por persona, 123.694 millones de euros en comida en nuestro país. Eso sí, el 71% de todo este gasto lo producimos en nuestro hogar, llenando la nevera. Por ejemplo, han subido los huevos, lo habrán notado, un 19,4% en total en este año, y ha bajado muchísimo el aceite de oliva, casi un 40%. Vamos muchas veces al supermercado, 233 veces en total. Eso sí, hacemos compras pequeñas de unos 19 euros. Pero se lo hemos preguntado a ustedes, a los aragoneses en la calle, cómo compran, qué compran y dónde sobre todo comen y beben. Somos de ir a restaurantes, sobre todo el fin de semana. Mira, me gustan los restaurantes, pero soy buen cocinero y me gusta más hacérmelo en mi casa. Estoy a dieta porque tengo un problema de salud y entonces sé lo que como y cómo lo como, entonces prefiero mi casa. Para mí ir a restaurantes es una experiencia sobre todo para estar con mis amigos, socializar, pero obviamente no una opción todos los días. Salir. Dos cosas. Bueno, yo prefiero salir. Prefiero salir. Normalmente entre semana cocino en casa, pero es verdad que los fines de semana me gusta ir a restaurantes. Lo vamos a ver mejor gracias a este gráfico que hemos elaborado para que se replanteen también estas cifras. Comemos y bebemos más en casa y les dábamos esos datos de 123.000, casi 124.000 millones de euros en comida. La gran mayoría se va a parar a alimentos, 87,4%, el 71% de gasto en las casas. Llenamos las neveras, los carros de la compra 233 veces al año, compras más pequeñas, pero son más veces las que vamos al supermercado respecto al dato del año pasado, y ahí ven algunos de los alimentos que han subido y bajado notablemente en este 2025. Gracias, Alba. Pues para hablar de ello conectamos a esta hora con Luis Irigoyen, asesor financiero. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, queremos hablar especialmente contigo porque en otras ocasiones, muchas veces, cuando te preguntamos cómo ahorrar, nos dices precisamente esto, que comamos más en casa y menos fuera. Parece que de momento, quizá porque impera la economía, están haciendo caso los españoles. Luis. Al final las asociaciones de restaurantes y bares no creo que sean mis amigos, pero bueno, yo soy de los que me gusta también comer fuera, solo faltaría, o desayunar fuera también cuando se puede, pero la realidad es que, bueno, la gente, hay dos factores fundamentales. El primero es que hay mucha gente, somos una generación diferente ahora, somos una sociedad diferente con respecto a los últimos 20 o 30 años, pues que queremos comer más sano, entonces sinónimo de comer más sano y mejor, pues muchas veces es comer en casa, prepararte tú los alimentos y no hacerlo de otra manera. Y luego el segundo hándicap que tenemos para al final acostumbrarnos más a comer en casa son los precios. Evidentemente los restaurantes y bares tienen sus motivos para poner los precios que ponen a la hora de cobrar un menú o de cobrar un desayuno o una cena, porque lógicamente les están subiendo todos los insumos, todas las materias primas, y ellos tienen que repercutirlo en el precio, pero realmente se han puesto unos precios que en muchos casos son prohibitivos, pues para una familia de 4 o 5 miembros que tengan que ir a comer o a cenar fuera. O sea que se complica un poquito la cosa, y al mismo tiempo la pandemia, acordaros, en 2020, que no han pasado tantos años, también nos descubrió a muchos pues que era eso de cocinar en casa. No te quedaba más remedio, tenías que cocinar en casa, y mucha gente pues descubrió que era más sano y más barato pues hacer los alimentos en casa que no salir a comer todos los días fuera. Estos datos son del Ministerio de Agricultura, destaca sobre todo el dato de gasto, repetimos gasto en los hogares, que crece un 4,8%. Al hablar de gasto es que la gente puede quedarse más en casa, pero también han subido los precios y por eso sube ese gasto, Luis. Sí, por supuesto. Llevamos unos años que la inflación, siempre decimos lo mismo, pasamos unos años, hace 3, 4 años, que la inflación estaba disparada. Estábamos hablando de una inflación del 8, del 10, del 12, y en algunos alimentos en concreto, lo habéis nombrado antes, como puede ser el aceite de oliva o los huevos, se disparó de una manera salvaje los precios. Pero es que ahora está la inflación, entre comillas, controlada, porque hemos conseguido tener una inflación, como estabais mencionando antes, del 3%,
Pero claro, siguen subiendo los alimentos todos los años. No es que se haya parado o que hayan bajado. O sea, hemos tenido que acostumbrarnos a su subida en la mayoría de los casos y claro, eso va en detrimento pues, de poder permitirte pues, ir a comer fuera o de poder disfrutar de una comida en familia o en trabajo. El otro día íbamos a comer una comida de empresa, éramos 5 personas. Claro, comimos un menú de 20 euros y aún dijimos cuando salimos, pues está bien de precio. Claro, hemos normalizado que 5 personas comiendo un día se gasten 100 euros, que prácticamente es el 10% de un sueldo mileurista. O sea, es una auténtica locura y lo hemos normalizado. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir estos años. La inflación ha hecho muchísimo daño en los presupuestos familiares y es razonable pues, que ahora esas familias, pues entre comer fuera y comer en casa, pues elijan comer en casa. Ha subido el gasto que tenemos en casa, pero aún con todo sigue siendo más barato que pensar en comer fuera. Aprovechando que hablamos contigo indirectamente, ya lo has estado explicando en estos datos del Ministerio de Consumo, hablar de ese IPC, pero queremos que nos valores ese IPC al alza en el mes de julio, el 3,6% en España, 3,2% en Aragón. Bueno, pues lo primero hay que lanzar un mensaje de tranquilidad porque todo lo que sea una inflación que ronde el 3%, 3,2, 3,6, esperemos que no vaya mucho más de eso, pero todo lo que ronde un 3% es una inflación normal en una economía como la española y como la europea. Esa es la inflación que tiene que haber. Los precios no pueden subir mucho, pero sí que tienen que subir un poquito cada año, porque eso es señal de que la economía se mueve. Ahora bien, venimos de unos años, como decía antes, de una inflación muy alta. Europa ha hecho sus deberes, ha podido controlar esa inflación bajándola al 3%, pero ahora hay nuevos factores internacionales, nuevos factores del mundo económico, pues que están haciendo pues, que esa inflación empiece a subir un poquito. Entonces, mientras no pase de estos datos del 3,2, 3,5, estamos hablando de una situación normal. Ahora bien, cuando ya saltamos la barrera del 4,5 o el 5%, entonces es cuando ya Europa va a tener que volver a tomar medidas y, bueno, no son agradables porque la medida que normalmente toma Europa para bajar la inflación es subir los tipos de interés y eso a la mayoría de las familias en España les sonará porque, lógicamente, eso supone que tu cuota de la hipoteca va a subir un poco más y si sube la cuota de la hipoteca, pues ese dinero de más que vas a pagar en la hipoteca no lo vas a gastar en restaurantes, no lo vas a gastar en ropa, no lo vas a gastar en comprarte un coche nuevo. Y con eso lo que consigue Europa es enfriar la economía, que la gente compre menos cosas, que haya menos demanda para que los precios puedan bajar. Así que esperemos no llegar nuevamente en los próximos meses o años a esa situación, pero ahora podemos decir que aunque nos cuesta esa inflación, estamos en unos datos normales para lo que es una economía como la nuestra. Pues Luis Irigoyen, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, buen día. Bueno, María.